Perfecto. Muy bien. Lo que vamos a hablar es la hermenéutica, que es justamente la única herramienta que tiene el creyente para saber cómo se interpreta la Biblia. Entonces, yo les voy a ir dando las preguntas con algunas explicaciones del tema. Así que vamos a pasar a la siguiente diapositiva para poder, a ver, estamos sacando todos las cositas que tenemos arriba. Bueno, básicamente, cualquier persona que le toca enseñar, sea pastor, sea líder, sea lo que sea, la función que cumple en la iglesia, tiene que saber las diferencias. Por ejemplo, número uno, el arminianismo y el calvinismo. ¿De dónde vienen? ¿Por qué uno pone a Dios en el centro y tiene tres posturas intermedias, como es el calvinismo, o sea, infralapsariano, supralapsariano, sublapsariano? ¿Y por qué el arminianismo trata de colocar al hombre como centro de la decisión de recibir a Cristo? Cuando la Biblia ya nos asegura que el mundo entero está bajo el maligno, cuando nos dice que en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, o Pablo en 1 Corintios 2:14 nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. En Efesios 2:1 nos dice que el hombre natural está muerto en delitos y pecados. Entonces la pregunta es, ¿de dónde Jacobo Arminio sacó que la fe natural que trae el hombre es la que salva? Cuando Efesios 2:8 y 9 nos dice que es un don de Dios. Bueno, eso lo tenemos que saber. Y la verdad es que ni siquiera sabemos que de 1600, de la Reforma a 1800, el proceso fue calvinista. Y recién el arminianismo viene en la última oleada de 1800 hasta el día de hoy. Y el calvinismo tenía como base la soberanía de Dios, más allá de que haya algunos puntos que hubo que corregir. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es, ¿vamos a interpretar la Biblia en forma pactista o en forma dispensacionalista? Porque los dos son elementos que están en la hermenéutica. Y el problema es que si yo tomo el pactismo como base, entonces yo me hago cargo de que las promesas que Dios le hizo a Israel pertenecen a la iglesia. Y eso sucedió porque Ticonio, un obispo jesuita, y en este caso tendríamos que decir que fue en el año 430, en el libro de la Ciudad de Dios, que se nos hizo creer, o se le hizo creer al protestantismo, se le hizo creer que como Israel no estaba en su tierra y no tenía templo, todas las bendiciones del Antiguo Testamento le pertenecen a la iglesia. Pero ¿saben qué es lo peor? Que la iglesia, cuando predican los creyentes, solo agarran las bendiciones. Si no toman Deuteronomio 28, hay 15 versículos que solo hablan de la salvación que tenía el judío, si obedecía. La salvación era que tenía lluvia temprana y tardía, sus bueyes, sus ovejas, sus vacas, todo su ganado producía, el campo producía, él no iba a necesitar nada, pero son 15 versículos, y los que siguen, casi 50 versículos, son todas maldiciones. Entonces, ¿por qué el pactismo tiene que terminar interpretando en forma alegórica todo lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento? Y sin embargo, el pactista, cuando vos vas a las promesas de Dios y a las profecías, vos encontrás que Dios cumplió literalmente las profecías. Miqueas 5, nacía en Belén de Judea. Salmo 22, iba a ser crucificado. Bueno, si vamos una por una a las profecías, todas se cumplieron literalmente en Cristo. Y sin embargo, el pactismo nos quiere hacer creer que, por ejemplo, Apocalipsis 20, 1000 años, no es 1000 años. ¿Y cuánto es? Le preguntamos. Y no saben. Entonces, pactos y dispensaciones son dos elementos que están en la hermenéutica y no se pueden excluir. Si querés enseñar bien la palabra de Dios, tenés que saber las dos cosas. Podemos agregarle que nosotros tenemos
un problema mayor. ¿Por qué tantos creyentes interpretan espiritualizando la Biblia cuando en su expresión de idioma es literal? Por supuesto que si yo busco la palabra vaso en la Biblia, me voy a dar cuenta que se puede referir a un vaso literal, pero también a veces la palabra skeuo en griego implica el cuerpo de una persona o la vela de un barco, pero todo eso es un tema que tenemos que saber. Y le puedo agregar, para no perder mucho tiempo, tenemos que conocer doctrina. ¿De dónde viene cierta doctrina? ¿Es del catolicismo, es protestante o es evangélica? Yo divido entre protestantes y evangélicos, porque el protestante se sigue considerando una rama dentro del catolicismo, por eso el catolicismo quiere el ecumenismo, pero el evangélico, el que presenta las buenas nuevas de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó, y el que cree en él tiene vida eterna, estamos un poquitito a veces confundidos en esto. Así que necesitamos saber estos temas. ¿Qué pasa con el trasfondo de los autores que elegimos para alimentarnos, para nutrirnos? No sabemos, vamos a un seminario y nos recomienda los pastores y muchos de los profesores, fulano, mengano, sutano, y no sabemos cuál es el trasfondo. ¿Dónde estudió este hermano? ¿Es un seminario de tinte protestante? ¿Es un seminario ecumenista? ¿Es un seminario fundamentalista? Bueno, eso no lo sabemos. Y no podemos elegir, porque se nos recomiendan con mucha vehemencia que hagamos eso que nos piden, que leamos ese texto. Seguimos. Observen ustedes, recién hicimos 5 preguntas, pero yo les pregunto, ¿ustedes saben la diferencia que hay entre reino de Dios, reino de los cielos e iglesia? Bueno, se los voy a explicar hoy, pero si yo no me doy cuenta de esto, tampoco voy a presentar bien el Evangelio. Lo voy a presentar mal, porque los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, solo se enfrascó el Señor Jesucristo en un ministerio terrenal a Israel. Nunca le dio verdades de la iglesia, excepto 2 pasajes de Mateo. Mateo 16, cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Mateo 18, donde se le explica cómo tenía que resolverse el conflicto entre hermanos en la futura iglesia. Cristo le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, reino de Dios, reino de los cielos e iglesia son temas que tenemos que conocer, tenemos que dominarlos. Bien, otra cosa. Ustedes tienen que diferenciar entre Israel y la iglesia, porque Israel es un pueblo terrenal elegido por Dios en un pacto abrámico, o sea, con Abraham en Génesis 12, con David, o sea, el pacto davídico en 2 Samuel 7, y también es un pacto que implica el nuevo pacto, y el nuevo pacto es en la sangre de Cristo. La iglesia no pertenece al nuevo pacto, la iglesia pertenece a la sangre del pacto eterno, Hebreos 13, 20 y 21. Y estas cosas son incómodas, de verdad que son incómodas. Tenemos que conocerlas. ¿Qué pasa cuando predicamos un evangelio del reino y un evangelio de la gracia? Son 2 cosas diferentes. Para el Señor Jesucristo, la misión de los 12 y de los 70 o 72, como dice otra versión, es una actividad de que el reino de los cielos se había acercado. Sin embargo, el evangelio de la gracia no te propone un reino terrenal donde Cristo gobierna. El evangelio de la gracia te propone que creas que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras, y que el que le recibe como Salvador, Juan 1:12, tiene vida eterna. Y esas personas no son nacidas por las obras propias, sino por algo que hace Dios. En cambio, recuerden que el joven rico, cuando se acerca al Señor y le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor no le dice, tenés que creer en mí, tenés que recibirme como Salvador personal.
le dice, los mandamientos sabes. Porque el Señor Jesucristo lo que estaba haciendo era anunciar que el reino de los cielos se le había acercado, es decir, los cielos reinando en la tierra, las promesas de Isaías 2, de Isaías 11, de Isaías 35, todo lo que ustedes quieran encontrar en el Antiguo Testamento propuesto para Israel era eso. Si van a Zacarías 12, 13 y 14, son cosas que suceden para el milenio y para la tribulación. Y entonces, ¿por qué se nos ha dicho que no tenemos que creer en el milenio? Bueno, simplemente porque no se está diferenciando estas dos buenas noticias. Sigo. ¿Qué pasa con la palabra misterio? ¿Y qué pasa con las parábolas? Las parábolas nunca fueron dadas a la iglesia. Y si ustedes quieren, como me han pedido, vamos a hablar de que las parábolas eran para endurecer a Israel, para que no sean perdonados, para que no tengan el reino. Esa es la razón de las parábolas, endurecer el corazón de los judíos. Seguimos. Ahora no puedo leer. Por ejemplo, los creyentes que creen que hay una sola venida, o sea, los amilenialistas, no saben la diferencia entre parusía, epifanía y apocalipsis. Las mismas palabras son intercambiables en muchas ocasiones y eso tenemos que hacer un estudio puntual. ¿Dónde se usa esos términos? Porque ambas palabras, parusía y epifanía, están relacionadas con la presencia visible de Cristo, pero apocalipsis, correr el velo, también está relacionado con la venida de Cristo. Entonces es evidente que tenemos que conocer estos temas antes de salir del seminario. Pero si estás en un seminario que es pactista, que es amilenialista, ¿cómo lo vas a saber si los libros que te dan para leer tienen esa connotación? Entonces no se te enseña a discernir, se te impone una enseñanza, inclusive ellos dicen, no, yo creo que esta posición está buena, y el creyente toma la posición que le dan, porque está estudiando. Se supone que quienes están ahí arriba son personas que saben. Bueno, pero saben lo que han aprendido. Probablemente no han tenido tiempo de examinar todo eso. Y es como me decía una hermana, me decía, salimos del seminario con más preguntas que las que cuando entramos. Estas preguntas, que van 10 recién, son parte de eso. Vamos a seguir para no gastar mucho tiempo. Cada vez que uno escucha a los pastores cuando hablan del día de Cristo, del día del Señor, no saben qué diferencia hay. No saben que el día de Cristo es exclusivo para los creyentes de la dispensación de ahora, de la gracia, de la iglesia. Y que el día del Señor, el día de Yahvé, es el día del Antiguo Testamento, donde se llama aquel día, el día de juicio, el día de la ira. Y bueno, no hacer esas diferencias confunde. Porque todos creen que el día del Señor que cita Pablo en Tesalonicenses, 1 y 2, tiene que ver con nuestro encuentro con Él. El encuentro con Él es una venida en las nubes, pero el día del Señor es la tribulación, el milenio y la eternidad. Contiene muchas cosas, también lo vamos a ver. Les voy a mostrar los gráficos y los textos bíblicos para que aprendan cómo se estudia la Escritura cuando somos literalistas. Aceptamos que lo que la palabra dice es lo que dice. Y si yo tengo que entender, tengo que conocer el contexto. Tengo que saber el propósito del autor, del libro o de la carta. Pero todos nosotros aprendemos que leo el versículo y empiezo a hacer exégesis del versículo. Y no le presté atención al contexto inmediato, al contexto de la división que tenga el libro y al propósito del autor del libro. Entonces necesito más tiempo de estudio. ¿Qué pasa con el amilenialismo, el premilenialismo, el postmilenialismo? ¿Cuál es la correcta? ¿Y qué pasa con los que creen que hay una pretribulación, una medtribulación y una posttribulación? Es decir, el arrebatamiento es antes, en el medio de la tribulación o después. ¿Cuáles son correctas? ¿Te hiciste la pregunta y la comparación?
Bueno, si vas a enseñar la Escritura y no tenés esto claro, vas a enseñar mal. Y te quiero citar 3 pasajes de memoria. El primero es Santiago 3. No se hagan maestros muchos de ustedes porque vamos a recibir un mayor examen. El texto en castellano, la Reina Valera, dice condenación, pero el griego dice juicio con respecto al discernimiento o al examen que Dios nos va a hacer. El otro pasaje está relacionado con 1 Corintios 3, del 11 al 17. Quiero que lo leas. Pablo está discutiendo porque con los creyentes de Corinto, en 2 partes, del capítulo 1 al 6, las cosas que le contaron que pasaba en la iglesia de Corinto, la familia de Estefanas y Cloé. Pero del capítulo 7 al 16 le hacen preguntas puntuales. Ahora, en el capítulo 3, él habla de los niños en Cristo, de los carnales y de los espirituales. Bueno, quiero que sepan que muchos amilenialistas, pactistas, no creen que hay creyentes carnales. Creen que los creyentes son todos santos, perfectos. El movimiento de santidad pentecostal plantea eso. Dentro de los pentecostales ese es un grupo. Bueno, alguien no quiere que siga hablando. Entonces, tenemos que tener estas informaciones, básicamente porque le vamos a enseñar a la gente. Y en 1 Corintios 3 dice, algunos dicen yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, y Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, sobre ese fundamento dice Pablo, Apolo, Cefas y cualquiera que enseña, sobreedifica. Y si alguno sobreedifica a esos creyentes nuevos con oro, plata y piedras preciosas, está ganando coronas para el día de Jesucristo. No el día del Señor. El día de Cristo, del Señor Jesucristo, es la iglesia. Pero si ese creyente empieza a enseñar con madera, heno y hojarasca, esa obra que él hace de sobreedificar a los creyentes, en ese día se va a ver probada por el fuego. El fuego implica que se va a quemar lo que sea madera, heno y hojarasca, lo mal enseñado. Y lo bien enseñado, doctrinalmente adecuado, como está puesto en la Escritura, va a ser oro, plata y piedras preciosas. Inmediatamente después dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Pero la palabra destrucción no está bien traducida, porque significa ser de inferior calidad. Así que si un creyente está enseñando mal la Escritura, su obra va a ser examinada. Él va a ser salvo, aunque así como por fuego, pero los creyentes son de inferior calidad, por lo tanto su recompensa se pierde. ¿Entienden la importancia que tiene ser pastor, ser maestro, ser un líder en la obra? Vamos a tener un mayor examen. Sigo para no invertir tanto tiempo. Tenemos que conocer las diferencias entre arrebatamiento y segunda venida. Harpazo es una palabra que implica como un ave de rapiña que te saca y te lleva. Y segunda venida es algo visible, todo ojo le verá, sus pies se van a posar en el monte de los olivos, se va a partir en 2, dice Zacarías. Bueno, de alguna manera tenemos que darle el lugar que merece la Biblia. No podemos seguir pensando, bueno, tal autor piensa tal cosa, tal otro, tal otra. ¿Y yo qué? ¿Qué les voy a enseñar a los miembros de la iglesia? Sigo. ¿Qué pasa cuando el Señor predica en los sinópticos? ¿Y qué diferencia hay cuando los apóstoles predican luego de Pentecostés? Bueno, si ustedes lo examinan, Jesús jamás les dijo, recíbanme como su Salvador personal. Jamás lo dijo. Y recuerden que hay 3 grandes mensajes, que lo vamos a ver seguramente después, que son, el primero es el Sermón del Monte. Las leyes que Moisés había puesto eran insuficientes para el reino donde Cristo va a gobernar. De tal manera que le dice, ustedes oyeron que fue dicho, pero yo les digo. Y se va haciendo ese contraste. Y tengo que darme cuenta que después de Pentecostés el mensaje no es para nada el reino de los cielos se ha acercado.
se habla del reino de Dios. Y eso lo vamos a ver al final para que les quede más claro. Estos 3 sermones que el Señor predicó, el segundo sermón importante es el sermón del Monte de los Olivos. En ese sermón no habla de la iglesia, habla exclusivamente de tribulación y post-tribulación. Si después miramos un mapa de eventos futuros, que se los voy a mostrar si ustedes quieren, van a encontrar que entre el arrebatamiento y los 7 años de tribulación, hay un periodo posterior a eso de 75 días que lo van a encontrar en Daniel capítulo 12, en donde Dios va a estar haciendo el juicio a las naciones vivas. Eso es cabritos y corderos de Mateo 24 y 25. Y va a llevar a Israel a una zona desértica y los va a cambiar. Y toda persona que ingrese al milenio va a tener el Espíritu Santo. Porque recuerden, en Zacarías 12, en Isaías 2 y en el libro de Joel, se profetiza que todos van a conocer al Señor. En Zacarías 12 dice, nadie le va a enseñar a otra persona la palabra de Dios, porque como el conocimiento de Dios va a llenar como el mar cubre todo, todas las aguas cubren el mar. Y el concepto que nosotros nos perdemos de Mateo 24 y 25 es cuando le queremos aplicar a la iglesia. Y fíjense lo interesante, a mí cuando por primera vez recibí a Cristo como Salvador, iba a una iglesia con esta postura, el concepto era, 2 estarán en la cama, uno será tomado y otro será dejado. Dije, no me voy a casar ni loco, a ver si todavía me quedo. Porque es temor lo que nos enseñan a veces. No vivimos una vida cristiana libre, siempre estamos con una religión encima. Y el tercer mensaje o sermón del Señor es el del aposento alto solamente a los apóstoles. Ahí se le dice que el Espíritu Santo, ese otro consolador, ese paracletos que va a venir, los va a guiar a toda la verdad. A ellos, no a nosotros. Cuidado con creer que el Espíritu nos guía a todos. Si nos guiara el Espíritu, no tendríamos tantas denominaciones. Si realmente nos guiara el Espíritu en el estudio bíblico, todos coincidiríamos, porque la verdad es una. No podemos tener 50 verdades. Y ese sermón del Señor implicaba el conocimiento de la cristología. Tomará de lo mío, os lo hará saber. ¿Por qué? Porque los apóstoles no sabían cristología. No tenían idea de lo que Pablo pone en Filipenses 2. Hay montones de cosas que no sabían, pero las van a poder escribir si leen bien Efesios 4, desde, vamos a decir, del 11 hasta el 16, van a encontrar que esas personas, Dorean, que fueron dadas a la iglesia, fueron dadas en ese periodo para escribir toda la verdad de Dios, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, pero para que conozca toda la verdad. Y toda la verdad es lo que está escrito, no lo que yo siento, no lo que agarro de un libro por ahí de quien sea. La verdad es lo que está escrito, así que la responsabilidad de los creyentes es la Biblia. No está bien que agarremos la Biblia y busquemos un libro como, por ejemplo, Matthew Henry. Matthew Henry fue escrito en el 1600. Matthew Henry tenía 2 referentes, 2 personas que eran jesuitas, católicas. Entonces, cuando ustedes vayan a 1 Timoteo 3, van a encontrar que el concepto, porque el celibato está en el año 1100. El celibato fue colocado para que no les quedara a las esposas de los pastores, de los obispos, la vivienda y los bienes. Entonces, sale el objetivo del catolicismo de decir, no, los sacerdotes tendrán que estar casados con la Santa Iglesia. Y ese celibato implicaba que ahora los bienes seguían siendo de la Santa Iglesia Católica. Lo interesante
es que estos comentaristas bíblicos que utiliza Matthew Henry van a colocar que el pastor, cuando se le muere la esposa, ya no puede ser pastor. Porque tiene que ser marido de una sola mujer, y si no, no se tiene que casar otra vez. Bueno, ser marido de una sola mujer es por vez. La idea no es que tenga 2 mujeres a la vez, o 3 o 5 o 10. Una por vez. Bueno, esas son cosas que no conocemos. Y si agarramos un comentario, tomamos esa postura. Lo mismo que cuando toman Malaquía dice, Dios aborrece el divorcio. Sí, pero Deuteronomio 24 tiene claro cómo se hacía un divorcio. Entonces, de alguna manera que no nos damos cuenta, nos toca enseñar en una forma correcta aquellas cosas que aprendimos probablemente no tan correctas. Seguimos. Vamos a mirar algo más. Pastor, un mensaje. Nos quedan 10 Sí. minutos. Acabo de pasar en la sala de chat el enlace para la próxima reunión. Si alguien necesita, lo puede tomar desde el chat general. Si alguien no lo tiene, levanta la mano, por favor, y yo se lo paso de manera personal en su parte del usuario. Para Bien. tener en cuenta, a las 10 ya está habilitada la sala, en 10 minutos se nos corta. Si todos ya lo tienen, por favor, confirmen. Si les falta tomar nota, levanten la mano y yo se lo paso de manera individual. Muchas gracias. Perfecto. Gracias a vos, Albertito. Yo creo que termino rápido porque son Ya, cuando solamente... se calle, ¿no ves? Ajá. Vas a apretar. Muy bien. Pastores, líderes, ¿saben las diferencias que hay entre el sublapsarianismo, el infralapsarianismo y el supralapsarianismo, que son posturas dentro del calvinismo? ¿Tienen idea de estos temas? Bueno, los tienen que tener. Las discusiones si todos los niños van al cielo se basa en desconocer la amartiología y poner a la soteriología contextos que no tiene la Biblia. Así que si ustedes quieren saber este tema, lo podemos encarar en alguna otra ocasión. Pero bíblicamente no vamos a estar sacando textos fuera de contexto. Diferencias entre los que son los decretos divinos y lo que es el libre albedrío. ¿En qué punto el ser humano es libre? Porque si el ser humano no es guiado por el Espíritu Santo a recibir a Cristo, hacemos mal en presionarlos, en decirles, te vas al infierno si no recibís a Cristo. ¿Es verdad? Sí, pero ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Dios mostró su amor para las personas en que Cristo está en la cruz, en la historia. La buena noticia es que si él cree en la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo, pasa a ser un hijo de Dios y tiene vida eterna. Esa es la buena noticia. ¿Qué necesidad tenemos de estar a una persona que no tiene entendimiento de estar marcándole solamente el tema del pecado y de la condenación? Porque es probable que yo le presente el Evangelio a una persona, porque no viene con un cartel que dice elegido por Dios para la vida eterna. Entonces yo puedo presentarle la verdad, pero es probable que Dios le convenza de pecado, de justicia y de juicio en el futuro, y reciba a Cristo con otra persona que nada que ver conmigo. Yo no soy un ganador de almas. Proverbios 11:30 está fuera de contexto. Proverbios 11:30 está en la época de la ley mosaica. Y cuando habla de ganar almas, habla de ganar voluntades de las personas para que no sean enemigos. Nunca fue escrito para la iglesia ese texto, si no existía la iglesia. ¿Se dan cuenta que en la línea de tiempo nosotros no sabemos interpretar la escritura? ¿Seguimos? Decretos divinos, por supuesto, es un tema apasionante, y si no lo conoces, te va a costar mucho. Cualquier doctrina de la Biblia, te va a costar mucho. Pero hay que conocer decretos divinos. Los 5 más importantes son el decreto de crear. Dios decide cuándo va a crear. El decreto de poner
la solución al pecado por medio de la muerte de Cristo. El decreto de elegir entre todos los que se pierden en Adán, cuando permite la caída, por libre y soberana voluntad. Efesios, Romanos 8, repleto de pasajes. Pero si no conozco decretos divinos y los pongo en orden, no voy a poder entender este tema. Porque, ¿recuerdan en el sermón del aposento alto, cómo en Juan 16 le dice del 7 al 11, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio? ¿Se dieron cuenta cuál es el único pecado que el Espíritu Santo convence al inconverso? Por cuanto no creen en mí. Las personas no se van al infierno porque tengan más o menos pecados personales. Se van porque están en Adán y porque no están confiando en Cristo para la salvación. Pero para que puedan confiar en Cristo tiene que obrar el Espíritu Santo y alguien les tiene que llevar el Evangelio. ¿Vamos bien? Otra pregunta. Diferencias entre las oraciones que están antes de la ley, durante la ley mosaica, en el tiempo en que el Señor Jesucristo estuvo con ellos y en la iglesia. Si ustedes no diferencian las oraciones, seguro que van a enseñar mal el tema de la oración. Antes de la ley había ciertos tipos de oración. Durante la ley mosaica había otros tipos de oración. Tienen 3 ejemplos importantes en Daniel 9, Nehemías 9 y pueden mirar, Esdras también tiene una oración interesante, y pueden mirar cuando quieren hablar de la famosa oración de Jabes. ¿Alguien habrá leído el libro de David Wilkerson, La oración de Jabes? Y claro, todos nosotros quisiéramos tener ese tipo de oración, que Dios nos conceda lo que le pedimos y ensanche nuestro territorio, pero esa oración no se cumple bajo la gracia. Pablo 3 veces pide que le sea quitado el aguijón y Dios le dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Tenemos el ejemplo en Santiago 5, en el caso de Elías, que dice que oró fervientemente. No, en griego no dice que oró fervientemente. Oró con oración. Y lo tengo que entender dentro del contexto, porque él oró según Deuteronomio 28. Él no oró como nosotros deberíamos orar. Entonces, necesitamos tener orden. Fíjense que el Señor, cuando da el sermón del monte, Mateo 5 al 7, enseña cómo orar, pero ninguno de los discípulos enseña la oración del Padre Nuestro para la iglesia. ¿Por qué? Porque esa oración era puntual en ese momento. Y son las leyes del reino, no las leyes para la iglesia local, para el creyente. Sigo. Disculpen, si me detengo mucho. Quiero terminar. Nos quedan 2 minutos y medio. Por favor, si tomen nota de el enlace, porque cuando termina la sesión se les va a cerrar. Tomen nota, si lo pueden copiar aparte. Por favor. Bueno, muchas gracias. Nos quedan 2 minutos y después continuamos, después del corte, continuamos con este enlace que les compartí. Muchas gracias. Bien, entonces aprovecho el punto 14. Acuérdense, hay diferencias entre todas las personas que aseguran que todos los niños van al cielo tomando Mateo y la teología bíblica. La teología bíblica no dice eso. Si estás en Adán, dice Romanos 5 del 12 al 21, estás perdido. Si no recibís a Cristo, no podés ir al cielo. Hermanos, ¿me escuchan? Sí, Pastor Nelson. Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan, hermanos? Sí. A vos no nos escuchás. ¿Cambiamos? Sí, queda un minuto. Queda 1 minuto exacto.
Bien. Los desconectamos y volvemos a conectar, ¿te parece, Perfecto. Alberto? Sí, perfecto. Todos tienen el enlace. Link. El link. Sí, se escuchan. No tengo el enlace, ¿lo puede enviar? Está en el chat del grupo, en el chat general está el enlace. Por eso les decía que por favor lo tomen nota, porque una vez que se corta, no lo van a tener más disponible. No tengo los números de teléfonos personales para poder enviarlo a cada uno. Ahí está. ¿Lo puede volver a enviar? Sí, lo envío acá en el chat. Ah, Ya está en Bien. fundamentos el enlace. ¿Ya lo tienen? ¿lo tenés? Ahí en el chat, si alguien quiere o me dice algún número de teléfono ahora, yo se lo paso, que sea alguien que tenga la mayor cantidad de los contactos. Ya lo compartí al grupo. Ah, perfecto.